Hola, soy José Pedro García del Grupo Rogle en el Departamento de Organización de Empresas y en este objeto de aprendizaje vamos a tratar el tema del cálculo del lote económico en presencia de descuentos. Los objetivos de este objeto de aprendizaje son reconocer los costes que intervienen en la definición del lote económico, identificar el coste de adquisición como un coste importante en la gestión de stocks y conocer los tipos más importantes de descuentos y su repercusión en el cálculo del lote óptimo. Para ello seguiremos el siguiente esquema. En primer lugar, analizaremos los costes en la generación de un pedido, que incluyen los costes de setup, los costes de almacenamiento y los costes de adquisición. Luego lo representaremos según una fórmula de costes totales y derivaremos la fórmula del lote óptimo cuando tenemos descuentos que nos ofrece el proveedor. Los costes de setup son aquellos en los que se incurre cuando lanzamos un pedido. Son costes directos o son costes indirectos e incluyen aspectos como la preparación de las máquinas o la revisión de los niveles de calidad de los productos que nos acaban de entrar. Los costes de lanzamiento son fijos e independientes de la cantidad a pedir. A lo largo de un determinado horizonte de cálculo, los costes ligados al setup serán proporcionales al número de lanzamientos que se prevén multiplicados por dichos costes. Y el número de lanzamientos que se prevé es inversamente proporcional al tamaño del lote. Si la demanda al final de un año, la demanda D al final de un año es 10.000 y nosotros compramos de 1.000 en 1.000, el número de lotes que compraremos será 10. Pero si la demanda al final de un año es 10.000 y nosotros compramos de 5.000 en 5.000, solo compraremos 2 veces. En el segundo de los casos incurriremos en 2 veces el coste de setup y en el primero incurriremos en 10 veces el coste de setup. Los costes de almacenamiento son una estimación de lo que cuesta almacenar un determinado producto. Incluye conceptos como el coste del dinero invertido o el seguro pagado, pero también la amortización de los equipos de almacenamiento o la caducidad y la obsolescencia de los productos almacenados. Se representa con una H cuando es el coste de almacenamiento medido en euros por unidad almacenada a lo largo del horizonte, o con una K cuando representa los costes en euros de cada euro invertido en almacén durante un año. Así, unos costes que midamos en K igual al 15%, supondrá que por cada 100 euros invertidos en almacén a lo largo del año, estamos pagando 15, es decir, 0,15 euros por cada euro invertido. En general, cuanto mayor sea el lote de compra, mayor será el coste total de almacenamiento. Y dado que el stock va variando entre el máximo y el mínimo a lo largo del horizonte, podemos decir que la expresión de los costes de almacenamiento a lo largo del horizonte es H minúscula por Q partido por 2. Siendo Q la cantidad que vamos a comprar. Y lo dividimos por 2 porque a veces tendremos Q en almacén y otras veces tendremos 0. Y en promedio tendremos Q medios. También lo podríamos representar utilizando la K minúscula de la que antes hemos hablado, el 15% multiplicado por el coste unitario, multiplicado por la cantidad que compremos y dividido por 2. El tercero de los costes son los costes de adquisición. Son aquellos costes en los que incurrimos por cada producto comprado. Corresponden generalmente con el precio de venta más los gastos proporcionales a la cantidad comprada. En la forma tradicional del lote económico se consideran constantes y por ello no tienen relevancia en el cálculo del lote. Lo vemos a continuación analizando la fórmula de los costes totales. Los costes totales son los costes de lanzamiento por la demanda durante el horizonte de cálculo dividido por la cantidad del lote económico, del lote de compra, más el coste de almacenamiento por el lote de compra partido por 2, más la demanda durante el horizonte por el coste unitario. Si la demanda es una estimación constante y el coste unitario es también constante, es evidente que al derivar para calcular el óptimo de esta fórmula, el último de los sumandos, demanda por coste unitario, es igual a 0 y por tanto desaparecerá. Pero puede ocurrir que nuestro proveedor nos haga descuentos y los costes de adquisición, por tanto, dependan de la cantidad comprada, del tamaño de Q. El proveedor puede proponer descuentos para incentivar las compras por parte de los clientes. Y en general se puede decir que hay 2 tipos de descuentos. Los basados en el volumen total de compra a lo largo del horizonte. Por poner un ejemplo, el fontanero que le compra siempre al mismo proveedor de suministros recibe un descuento al final del año en función del volumen total comprado. Ese tipo de descuento no afecta al cálculo del lote. Sí afectan al cálculo del lote aquellos que están basados en el lote de cada compra. Y hay 2 tipos básicamente, los descuentos para todas las unidades y los descuentos marginales. Los descuentos para todas las unidades tienen la siguiente forma. Nosotros definimos cuál es la cantidad pedida, 10 unidades, 100 unidades, 500 unidades, y dependiendo del tramo en el que se encuentra esa cantidad que queremos comprar, nos harán un descuento diferente. Por ejemplo, si compramos entre 0 y 10 unidades, nos pueden hacer un descuento
del 0%, y si compramos entre 10 y 100 unidades nos hacen un descuento del 1%, si la compra es de entre 100 y 1000 el descuento es del 5% y más de 1000 el descuento del 10%. Otro tipo de descuentos son aquellos que son marginales. Si los anteriores servían para todas las unidades, en los descuentos marginales solo afectan a la cantidad en el tramo. Para las primeras Q1 unidades nos cobran un determinado coste unitario. Para las unidades que están entre Q1 y Q2 nos cobran un segundo coste unitario. Y así sucesivamente hasta el final de los tramos, donde para las unidades por encima de Qn nos cobrarán un coste unitario enésimo. Cuando tenemos descuentos para todas las unidades, la fórmula de los costes totales es una fórmula por tramos que tiene discontinuidades en el cambio de lote y por tanto tiene la representación que podemos ver en esta gráfica de aquí. Para calcular el óptimo tenemos que aplicar técnicas de optimización por tramos, es decir, el óptimo estará o bien en la zona interna del tramo o bien en alguno de los dos extremos y estos tendrían que ser evaluados para comprobar cuál de todos los resultados es el mejor. En el caso del lote económico con descuentos marginales, la función no tiene discontinuidad y por tanto, aunque el método es básicamente el mismo, la representación de la fórmula puede ser hecha de una manera diferente como tenemos en esta transparencia. Una característica importante del hecho de que no tienen discontinuidad es que las cantidades de compra suelen ser muy grandes. Así como en el método anterior solemos comprar siempre la menor cantidad siguiente del tramo que nos da el descuento, en este tipo de descuentos evolucionamos cada vez hacia cantidades más grandes. Este tipo de descuentos genera graves irregularidades en los sistemas de aprovisionamiento. ¿Por qué hacemos descuentos? Pues porque extraen el excedente del consumidor a través de la discriminación en precios, pero también porque mejoran la coordinación en la cadena de suministro. El proveedor transmite al cliente información que le permite aumentar el tamaño del lote en beneficio del proveedor y ese beneficio lo comparte el proveedor a través del descuento con el cliente. Para productos en los que la empresa tiene poder de mercado se pueden utilizar los descuentos basados en volumen para obligar a los distribuidores a poner atención en la venta de una cierta cantidad de producto y con él estar fijando un determinado precio. Un problema con este tipo de ofertas es que el cliente intenta cambiar de tramo al final del periodo de evaluación y este tipo de descuentos, como contrapartida, no anima a adquirir y vender la cantidad adecuada. En conclusión, los costes de setup son los costes en que se incurre cada vez que se realiza un pedido y los costes de almacenamiento son los costes en los que se incurre por el hecho de tener el material inmovilizado. La función de costes totales agrega estos dos costes y les suma los costes de adquisición. Los costes de adquisición incluyen el precio de compra que puede considerar descuentos ligados a la cantidad en su definición. La búsqueda del óptimo exige resolver una función de optimización por tramos y los descuentos son un modo de coordinar las operaciones entre clientes y proveedores. Proponemos como bibliografía para extender estos conocimientos el libro Gestión de stocks de demanda independiente, publicado en la editorial UPV. Y hasta aquí el objeto de aprendizaje, el cálculo del lote económico en presencia de descuentos. Muchas gracias.